Bueno, esta situación que comentaste, David, sumamente preocupante, sumamente horrible, terrible. ¿Por qué? Porque nosotros que siempre estamos defendiendo la libertad de expresión, pues dijimos hace ratito que la libertad de expresión tiene sus límites, está acotada. Mientras no infringamos el derecho de otra persona y no utilicemos mal los recursos que tenemos, pues para cometer otro delito, como en este caso una extorsión. Una extorsión o difamar. Ajá. Hay situaciones terribles en todos los niveles. De lo que vamos a hablar a continuación es un delito muy grave, pero no deja de ser sumamente delicado cuando alguien difama a una persona. Acuérdense que un delito es un delito independientemente del canal que utilice. ¿A qué me refiero? A canal de comunicación, pues. Dicen, si me difamas, si dices mentiras de mí que terminan afectando mi trabajo, mi familia, pues es difamación. Y bueno, hoy por hoy se persigue en lo civil, no desde lo penal, pero no importa si lo hiciste en un grupo, si lo hiciste en un evento público, si lo hiciste por redes sociales, o sea, no importa. Y hay personas que han visto afectada su vida diaria justamente por esta situación. Lo que vamos a platicar aquí es mucho más delicado que eso, mucho más grave, porque además estamos hablando de redes de delincuencia. Es prácticamente delincuencia organizada, pues, para ponerlo tal cual. Exactamente. Y bueno, viene a tocarnos a nosotros y a afectarnos porque es gente que se dice que es periodista y si algo tiene uno como bandera y lo que le ha costado mucho a uno adquirir, y me refiero en este caso a sus servidores, a David y a esta servidora, y en general a nuestros compañeros de Uniradio y otros colegas muy prestigiados, pues es el ir construyendo credibilidad. Entonces llega gente que ni siquiera es periodista, se ostenta como periodistas y además se amparan en un medio de comunicación, que en este caso también pueden ser las redes sociales, que es la nueva forma en que ahora se comunica, y para cometer un delito tan grave como es el de extorsión. Y ya le habíamos contado este caso, le estamos dando seguimiento, es de pseudo periodistas extorsionadores, que en este caso pues le preguntamos a la Procuradora de Justicia del Estado cómo va el caso y nos comenta que sigue en proceso, el proceso judicial que se sigue en contra de la red, porque es una red y eso es lo más grave de todo, que no se trata nada más de una persona, de pseudo periodistas extorsionadores, se mantiene abierta y en marcha con la integración de más elementos de prueba, a pesar de que la jueza a cargo de la causa determinó suspender la prisión del sujeto que encabeza este presunto grupo criminal. Esto lo afirmó la Procuradora General de Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra. Luego de asistir al primer foro de Yo sí soy periodista, en el que revisaron los mecanismos de protección a periodistas en el Estado y a nivel federal, la Procuradora indicó que después de escuchar los planteamientos ahí vertidos, se caminará en revisar las propuestas para concretar los protocolos de seguridad hacia verdaderos comunicadores en el Estado. Sí, hay verdaderos comunicadores que además, pues si usted supiera lo que realmente ganan, por eso a veces en nuestro oficio, digámoslo así, pues hay mucha gente que se deja tentar por como en otras profesiones, por el dinero mal habido y por eso también se ha dado un muy mal prestigio al periodismo, pero en general conocemos a mucha gente que gana muy poco y que hace todo lo posible, no nada más para trabajar y para llevar un sustento a casa, sino para lograr un cambio en la sociedad y se deben de tener pantalones, se debe de tener valentía, digamos, para denunciar cosas que saben o que sabemos que vamos a tener de pronto repercusiones negativas hacia nuestra persona, nuestra familia, y para eso es la protección a periodistas, para que haya la libertad de sacar algo complicado y difícil donde está involucrado a lo mejor algún funcionario público y entonces se tenga la protección, pero proteger a cualquiera, proteger a alguien que se ostenta como periodista y que no lo es y que además tiene antecedentes, eso ya lo platicarás tú en un ratito más, David, en la nota que preparó Sonia. El mecanismo es muy sencillo y también es importante acotarlo y platicarlo para que si usted ha sido víctima de algo parecido, lo denuncie, porque estamos viendo que la autoridad sí está tomando cartas en el asunto, pero necesita las denuncias. Básicamente es un pseudo periodista porque no lo es. O sea, se hace pasar por trabajador de un medio periodístico y va y uno de los ejemplos más comunes es que van y te ofrecen supuesta publicidad en su medio.
Entonces dices, no, pues en este momento no puedo, no me alcanzo, pues simplemente no quiero, no me interesa en este momento. No está dentro de mi presupuesto. Entonces, por etcétera. ejemplo, imagínate un negocio, no sé, guardería, que Patty tiene una guardería y yo hoy le ofrezco, oye, mira, anúnciate en mi medio, la. No, pues Patty me dice que no puede y le digo, No, pues estoy arrancando, David, entonces aguántame bueno, tantito. te voy a dar una segunda oportunidad, Ajá. porque si no te va a ir muy mal. ¿Cómo? Sí, te va a ir muy mal conmigo porque yo soy y yo tengo mucha influencia. Mucha gente me lee y ve mi perfil, ¿no? Sí. Entonces, como me vuelves a decir que no, empiezo a publicar, es que abusaron de un niño en la guardería de Patty. Es que no te lo van a decir, pero en la guardería de Patty secuestran a niños. Y entonces, mientras yo aclaro que esto no es verdad, etcétera, pues ya el prestigio del kinder está en entredicho. Claro, te un problema interno, te piden aclaración los padres de familia. Es que pagar un abogado para que te defienda, te empiezan a pagar sus investigar, honorarios. entonces, y te extorsionan de esa manera. Te dicen, ¿quieres que pare? Pues suéltala. Y además, dice esta persona, el que está extorsionando, que conoce al secretario de Educación, sabe usted si sea verdad o no, pero mientras tanto ya te metió el miedo y conoce al delegado y entonces te van a bloquear porque no te van a dar el permiso que tú necesitas, etcétera, etcétera. Y son muy hábiles estos, porque son delincuentes, Sí, tal claro. cual, Hay que con decirlo. toda la extensión de la palabra. Son delincuentes y son muy hábiles, ¿por qué? Porque van y se meten a eventos públicos y pues una persona pública, de un famoso o alguien de la función pública, pues ¿a quién le niega una fotografía? Entonces van y se toman una foto con el gobernador, con el alcalde, con López Obrador. No saben ni quién es. Sí, claro. Nada más llegan y dicen, ay, me deja tomarme una foto con usted. Sí, cómo no. Entonces pues utilizan esas fotos y dicen, mira, yo conozco al presidente, yo conozco al procurador, yo conozco a tal funcionario o a tal persona. Y pues sí asustan a muchas personas que no saben qué hacer en ese tipo de situaciones. ¿Y qué ha sucedido? Algunos se quedarán callados por miedo, pero algunos hasta les compran la dichosa publicidad. Dice, ¿sabes qué? Mejor sí se la compro y ya me dejo de tener problemas. No, creo que aquí lo que estamos recalcando es que es importante que si usted ha sido víctima de algún pseudo periodista, porque eso de ninguna manera se trata de periodismo ni de un comunicador con pues que tenga una conducta intachable, que sea honesto, ni mucho menos estará cometiendo un delito y usted vale la pena que, pues que se ponga vivo, que presente pruebas si es posible, pero que sobre todo denuncie. Bueno, sobre este caso, así habló Perla del Socorro Ibarra, Procuradora General de Justicia de Baja California, sobre este pseudo periodista que fue detenido, que tuvo que ser dejado en libertad, pero sigue en proceso, y sobre otra red, o sea, la red, son otros más. Aguas. La persona fue vinculada a un procedimiento. Lo que sucedió en una audiencia de esta semana fue que se cambió por parte de la juez la medida cautelar de prisión preventiva que tenía decretada. Pero eso no quiere decir que la persona ya no está sujeta a ningún procedimiento. El procedimiento sigue. Nosotros obviamente no estuvimos de acuerdo con esa resolución. Se hizo las argumentaciones debidas en ese asunto y obviamente se apeló a esa resolución y obviamente tendremos que esperar la determinación que se haga en segunda instancia. Permítanme, hay una averiguación que es una acta que queda abierta, no es una acta archivada y donde continúa una investigación precisamente. Ahí hay un ofendido que inicialmente fue lo que fue el detonante, ¿verdad?, para continuar e integrar una averiguación, pero no está cerrada, se sigue integrando, se sigue investigando sobre todo lo que de alguna manera resulte de la misma. Nosotros lo que ofrecemos es precisamente el participar en las mesas de trabajo para esa definición y que posteriormente pues se lleve al lugar donde tendrán que tomarse las decisiones fundamentales, ¿verdad? Y yo creo que el trabajo en cuanto a qué protocolos hay que tener, todo lo que de alguna manera se refiere a normatividad, pues ya vimos que hay adelantos, hay trabajo que ya se ha realizado, y yo creo que hay que analizarlo y de alguna manera pues tener algo concreto. Mire, que esto no se acaba aquí, esta historia es mucho más complicada porque muchos de estos pseudoperiodistas extorsionadores pues de repente pues son objeto de reacción, obviamente. Imagínense cualquier persona decente, honrada, que la van a extorsionar, pues reacciona y empieza a acusarlos. Entonces ellos, como se dicen que son comunicadores,
van con la autoridad y le lloran. Ay, es que me están amenazando, necesito protección. Ya ve que hay un mecanismo de protección para activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Y dices, oye, autoridad, ¿cómo es posible que alguien que tiene un proceso, porque todos estos cuates tienen procesos penales, en activo, o sea, están en proceso, no ha habido todavía un dictamen de un juez para declararlos culpables o inocentes, pero ya están muy cerca esas fechas, y entonces la cosa se complica porque además viene el reclamo de decir, oye, perdón PGR, pero estás protegiendo a un extorsionador y ni siquiera revisaste si realmente es una persona que se dedica al periodismo, nada más porque fue y te dijo, ay, soy periodista, me están amenazando. No, señor, pues están reaccionando porque están cometiendo delitos y la gente se está defendiendo. Y luego le diste protección a una persona que tiene antecedentes penales. Bueno, y tiene ahí varias acusaciones y pruebas en su contra, o sea. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Con ese tema regresamos. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Le vamos a platicar el reclamo que hacemos el gremio de Baja California en contra de estas situaciones. Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM. 7 de la mañana con 50 minutos, de regreso a Noticias 7 AM en este inicio de semana. Es lunes, es 14 de enero del 2019. Hace unos minutitos le estábamos platicando acerca del caso de estos pseudoperiodistas que se dedican a la extorsión y que forman parte de una presunta banda de delincuencia organizada dedicado a estos y otros delitos, y cómo el presunto jefe de esta banda fue liberado y va a seguir su proceso en libertad. Sin embargo, dice la Procuradora de Justicia del Estado que simplemente es un beneficio, pero que el proceso sigue su rumbo y que hay pues mucho trabajo para la integración de más elementos de prueba en contra de estos grupos delincuenciales. Y ya le contextualizábamos la situación, pero también le platicábamos que muchos de estos extorsionadores que se disfrazan de periodistas, que se hacen pasar por reporteros, por ejemplo, por miembros de un supuesto medio de comunicación, pues de repente van y piden protección a las autoridades porque se dicen víctimas de abuso. Pues no pueden ser víctimas de abuso ni como activistas, ni como periodistas, ni como defensores de los derechos humanos, porque no lo son. Tendrían que buscar protección, si acaso es real su amenaza, de otra índole. ¿Pero por qué es importante? Porque fíjese que estas personas que se dedican a la extorsión de repente entran en el denominado protocolo de protección para periodistas, del mecanismo para este efecto que hay en la PGR por parte de la Federación y en la Procuraduría General de Justicia del Estado en el caso de las entidades. Pero sale de su dinero y de nuestro dinero, que se los lleven a vivir a otra ciudad con guardias, con automóviles, con chofer, les pagan el hotel, las comidas. O sea, es un gastazo y ellos están de vacaciones disfrutando de la vida, y lo hemos visto como si estuvieran de vacaciones, en lugar de estar ayudando a personas que, por ejemplo, han defendido derechos humanos y han recibido verdaderas amenazas. Entonces hubo un pronunciamiento sin duda importante por parte de casi un centenar de periodistas en Baja California, exigiéndoles a las autoridades que mejoren estos mecanismos de protección. Es Sonia de Anda quien nos tiene todos los detalles. Más de 70 periodistas de Baja California demandaron ante autoridades de los 3 niveles de gobierno que se ha integrado un consejo conformado por comunicadores en activo que sean reconocidos por el gremio para que se revisen los mecanismos de protección a periodistas que se han implementado a nivel federal y estatal a fin de mejorar los protocolos que se ofrecen a los comunicadores cuando está en riesgo su seguridad. Lo anterior fue expuesto por los comunicadores en el primer foro de Yo sí soy periodista, donde se presentaron 3 posicionamientos del gremio por Mexicali y Ensenada, así como otro por Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, en donde plantean la urgencia de no considerar periodista a cualquiera que ejerce su derecho a la libertad de expresión. Pues aunque en un inicio parecía positivo, sus protocolos han generado un gran descontento por la forma en la que se asignan estos beneficios, pero en el caso específico de esta ciudad de Tijuana, los agravios provienen hasta de charlatanes que con una falsa bandera de defensores de derechos humanos han amenazado la integridad de comunicadores y que hasta hoy existe un deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades estatales y tampoco de las federales. El mecanismo de protección a periodistas no puede seguir resguardando a quienes de manera constante no presentan fuentes de sus publicaciones, ni soporte documental para hacer sus afirmaciones. No es para quienes se dedican a insultar, extorsionar y difamar sin sustento.
Tampoco es para quienes no facturan sus ingresos ni justifican sus egresos, lo cual puede ser fácilmente determinado por las autoridades fiscalizadoras. No es para quienes se prestan a ser voceros de grupos criminales y después son amenazados por organizaciones contrarias. No es para quienes no se apegan a la ética periodística y el gremio no los reconoce como tales. No debe de protegerse a verdaderos comunicadores con problemas personales o de comportamiento y usan el mal llamado fuero periodístico para evadir sus responsabilidades legales cuando enfrentan consecuencias. Reconocemos que personas en tales condiciones podrían merecer algún tipo de protección, pero no como periodistas, sino como testigos o cualquier otra figura que le toque a las autoridades definir. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera, mencionó en su oportunidad la importancia de que se mejoren los canales de comunicación y coordinación, pero sobre todo se pronunció porque se incluyan a periodistas en la forma en la que se aplican estos mecanismos a nivel federal para evitar casos como los que han ocurrido en Baja California, donde se han protegido hasta extorsionadores y amenazadores de comunicadores. El representante del Gobierno federal, Jorge Ruiz, director general adjunto de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida de la Secretaría de Gobernación, destacó que el mecanismo de protección a periodistas es por ley incluyente, pero también mencionó el interés de la actual Administración federal por atender las voces que han destacado errores en los protocolos que se aplican para garantizar la seguridad de los comunicadores. Hay un planteamiento muy contundente de revisar el funcionamiento del mecanismo. Se está en un proceso de revisión de la metodología. El riesgo en el que se encuentran las personas por su actividad no parte de un método empírico, sino más bien de una metodología aprobada por el órgano máximo, la Junta de Gobierno, y ahí nos establece las variables que hay que tomar en consideración y que nos arrojan como resultado quién puede estar en riesgo y por qué puede estar en riesgo. Entonces, la revisión de esa metodología nos dará como ese resultado. Ante esto, el secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, mencionó los problemas que ha enfrentado el Estado al oponerse a proteger a pseudoperiodistas, como se los han requerido en algunas ocasiones el mecanismo nacional debido a los antecedentes y comportamiento que observan al ejercer algunos de ellos su libertad de expresión. De salvaguardar primero la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y erradicar, también quiero decirlo aquí, erradicar, esa ha sido la instrucción que yo he recibido del gobernador, de erradicar cualquier práctica, cualquier servidor público que no atienda esta voluntad del gobernador. Me ha dado a mí la instrucción directa, personal, el gobernador, de erradicar esa práctica. Y me ha encargado que no le bajemos la guardia. Formación de la integración de ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos, donde busquemos fortalecer esta unidad. Si ustedes lo consideran a través de este consejo consultivo, con todo gusto, abiertos totalmente a fortalecer este trabajo. Finalmente, el diputado local de Transformemos, Luis Moreno, mencionó que la iniciativa de ley que ha presentado en esta materia ante la legislatura se encuentra detenida por él mismo para consensarla y abrir el espacio de participación a un consejo de periodistas. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.